Dios creador, antes el tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma. Si los cielos te adoran, yo también. Puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Oh, con solo hablar diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también. Puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volveré a cantar. Viniste por mí, peleaste por mi corazón. Ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Muy buenos días a todos. Damos gracias a Dios por este domingo más. Gracias a todas las familias que hoy en día están
reunidas escuchando la palabra de Dios por medio de esta transmisión. Nuestra iglesia sigue sin poder reunirse, pero pues estamos teniendo esta comunicación por medio de podcast, de la transmisión en vivo. Y vamos a agradecer a Dios a través de una oración. Quisiera que podamos acercarnos a Él en oración. Padre que estás en los cielos, Señor, estamos contentos, estamos agradecidos por un nuevo día, porque nos has permitido, Señor, despertar, nos has permitido, Señor, descansar, nos has permitido, Señor, estar aquí en nuestra casa, en nuestro hogar, disfrutando, Señor, de tu presencia y de la compañía de nuestros familiares. Gracias, Padre, porque tú eres siempre misericordioso con nosotros. Tienes piedad, misericordia y cuidado de cada uno de nosotros, Dios. Gracias porque tú renuevas nuestras fuerzas, porque tú das nuevas fuerzas al cansado. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Gracias, Señor, porque formamos parte de la familia de Dios. Somos parte de tu familia, Señor. Nos has adoptado como tus hijos. Nos has, Señor, presentado como justos delante de ti por medio de Cristo Jesús, Señor. Gracias porque Él en su sangre y por la cruz, Señor, Él nos ha permitido formar parte de tu pueblo, Señor, de tu pueblo especial, de tu pueblo santo, mi Dios, del cual habla Pedro en su primera carta, Señor, que somos pueblo santo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, mi Dios. Y es todo porque pertenecemos, Señor, a esta familia tuya, a la cual hemos tenido acceso por medio de la fe en Jesucristo nuestro Salvador. Doy gracias a ti, Señor, por cada familia, por cada papá, por cada mamá que está reunido en este momento en compañía de sus hijos, por cada madre, por cada padre, por cada joven, Señor, que tal vez aún no tiene, mi Dios, una familia como tal o no dirige una familia, pero seguramente, Señor, está en compañía de otros familiares, Dios. Gracias, Padre, porque tú no haces, Señor, acepción. Tú a todos nos ves y nos amas por igual. En nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia antes de cantar a nuestro Dios y vamos a leer un pasaje en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2, 19. Da lectura. 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Dice aquí la palabra de Dios, ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, sino ahora somos conciudadanos. Somos ciudadanos de este reino celestial, de esta familia de hijos de Dios santificados. Y dice al final algo muy interesante, somos miembros de la familia de Dios. Es decir, cada uno de nosotros, cada una de los que están aquí reunidos, no importa de qué familia sean, no importa dónde vivan, no importa de qué clase social sean, no importa si han ido o no a la escuela, no importa nada que tenga que ver con cuestiones sociales, raciales, nada de eso. Todos los que hemos creído en la muerte y el sacrificio de Jesús somos miembros de la familia de Dios. Es decir, que ahorita estamos reunidos muchas familias carnales,
pero al mismo tiempo está reunida toda la familia de Dios en todo el mundo. Hoy domingo que recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y lo cual se conoce como el Día del Señor, muchas familias y muchas iglesias, muchas congregaciones están celebrando su tiempo de adoración a Dios, pero de una manera, desde una óptica panorámica podemos ver que es solo una familia, una sola familia que está adorando a un solo Dios. Y damos gracias a Dios por eso. Y vamos a cantar a Dios, vamos a glorificarlo por medio de esta alabanza. Venid, glorificar a Dios. Glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En ellos ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, creyentes del Señor, el sello de su Espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Divino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Amén, damos gracias a Dios. Dice este canto: sin manchas, puros
en su luz nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Y eso es lo que nosotros, por la sangre de Jesús, esto quiere decir por la muerte de Cristo, es que nosotros hemos venido a formar parte de la familia de Dios. Así es, amén. Él derramó su sangre por nosotros para que pueda hacer Él de dos pueblos, del pueblo judío y del pueblo gentil, pueda hacer un solo pueblo. Ya no es por medio de las obras, ya no es por medio de seguir los mandamientos, ya no es por medio de la circuncisión, ya no es por medio de si somos o no descendientes de Abraham, ahora es por medio de la fe en su sacrificio, por medio de la fe en Jesús, es que nosotros venimos a ser adoptados hijos de Dios. Somos adoptados. Y vamos a comenzar la predicación de esta mañana, después de haber tenido algunos temas especiales como de Semana Santa y poder haber escuchado también algunas otras enseñanzas sobre quién es nuestra esperanza en estos tiempos de crisis. Vamos a continuar con esta serie que ya veníamos viendo en la congregación sobre la epístola de Pablo a los Efesios. Y vamos a comenzar en el capítulo 2, versículo 11, que fue por donde nos quedamos. Efesios capítulo 2, 11. Vamos a tener ahí nuestra Biblia marcada, porque todavía no vamos a leerlo. Todavía no vamos a leer ahí. Nos vamos a dirigir en oración a Dios. Yo quisiera que ahí como estamos podamos tomar la mano de tu familiar que tienes ahí a un lado, de tu hermano, de tu papá, de tu mamá. Y si no tienes a nadie a tu lado, no importa. Inclina tu rostro, eres parte de la familia de Dios y oremos al Señor. Señor, te damos tantas gracias porque somos parte de tu familia. Te damos tantas gracias, Señor, porque nos has incluido y hemos podido ser recipientes de tu gracia, de tu benignidad, y podemos esperar en tus promesas y en tus pactos. Gracias, Señor y Dios, porque en ti, Señor, tenemos libertad, porque ya no somos extranjeros, porque tenemos, Señor, todas las bendiciones que Cristo ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor. Y te rogamos que por medio de tu palabra podamos seguir aprendiendo. Como dice Efesios capítulo 20, podamos seguir edificándonos sobre las enseñanzas y sobre el fundamento de los apóstoles, que es Cristo, la piedra angular, Señor. Te suplicamos que tu palabra, Señor, agregue a nuestras vidas, Señor, crecimiento, vida, restauración, mi Dios. Te lo suplicamos y que podamos seguir creciendo para ser ese templo santo que tú quieres que seamos, Señor. Oramos todo en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Y todos esta enseñanza, pues bueno, la he titulado Miembros de la Familia de Dios, basado en el pasaje que leímos al principio. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La familia, todos sabemos que es la base principal sobre la cual descansa la sociedad entera. La familia es una institución creada y diseñada por Dios
para la gloria de Dios, para extender su nombre, para que podamos dar a conocer su nombre a otras familias. Y pues la familia fue el medio que Dios estableció para que también la tierra sea poblada por la unión de un hombre y una mujer. Se forma una familia, inicia con un matrimonio y posteriormente esta familia crece, se multiplica y así se cumple este mandato cultural que Dios dio a Adán en Génesis capítulo 2 y también se lo repitió a Noé, como hemos visto en los viernes de oración. Así que todos formamos parte, de alguna manera todos formamos parte de una familia terrenal. Todos tenemos un papá, una mamá, o tal vez ya no los tenemos, pero en algún momento fuimos parte de una, aun cuando no estábamos viviendo juntos todos en un mismo hogar. Todos formamos parte de una familia, todos tenemos una línea ascendente y para muchos la familia es uno de los pilares más importantes que podemos tener aquí en la tierra. Para muchos la familia es lo más importante. En una ocasión, en un viaje que tuve la oportunidad de hacer por medio del gobierno federal, recuerdo que estábamos en un salón de clases en la Universidad Estatal de Illinois y la maestra preguntaba: ¿qué es lo más importante para ti? Y casi todos decían la familia. La familia es lo más importante. Claro, la familia después de Dios. Pero todos somos conscientes de la importancia, de la relevancia de la familia aquí en la tierra, ya que en ella están las personas más cercanas a nosotros, en ella están las personas que más amamos, ya que de ellas salimos y de ellas somos parte. Y en verdad es un tesoro valioso la familia, muy, muy valioso. Y todos y muchos están de acuerdo con que es una de las cosas más importantes aquí en la tierra, aunque a veces dista mucho de la realidad, porque muchas veces es distinto lo que sabemos a lo que hacemos, ¿no? Muchos podemos pensar la familia es lo más importante, pero no demostramos en la realidad que la familia es lo más importante. Somos desinteresados con nuestra familia, no nos apoyamos, cada quien ve por lo suyo, no vemos la familia como un trabajo en equipo, ¿no? Como un trabajo coordinado por el bien común. Es, por ejemplo, como algunos que están construyendo un edificio y que cada uno pensara de manera individual en su trabajo y no pensara que lo que si yo pongo la mezcla bien, obviamente la pintura va a ir bien y obviamente el acabado se va a ver bien. Si cada uno piensa individualmente en su trabajo, ese edificio no va a quedar bien. Uno tiene que pensar en que se tiene que poner un buen cimiento para después poner una buena cadena de colación y para después poner buenos pilares. Y si cada quien piensa por separado y no pensamos que uno va a ser el cimiento del otro y el otro del otro, entonces estamos creciendo de manera descoordinada. No vamos a llegar a un final concreto. Entonces, todos nosotros formamos parte de una familia y tristemente hoy en día las familias están más desintegradas que nunca. Divorcios, separaciones, pleitos, infidelidades, rebeldía de los hijos y la lista sigue. Dios, hermanos, en el comienzo de su plan redentor, Dios
elige a un hombre al cual le promete que por medio de él y de su numerosa descendencia, todas las familias de la tierra serían benditas. ¿Y cómo se llama ese hombre que Dios escogió, por el cual todas las familias de la tierra serían benditas? Abraham, este hombre que proviene de un contexto pagano, este hombre que pues no era seguidor de Jehová o del Dios único, es al que Dios elige y le dice en Génesis 12, verso 2 y 3, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y pues esto es una gran promesa, porque todos nosotros formamos parte de una familia, y esto es una esperanza para que nuestra familia también pueda alcanzar la bendición que Dios prometió a Abraham, que en él, que en sus descendientes, y siendo más específicos, por medio de un descendiente específico de Abraham, serían benditas todas las familias de la tierra. Y muchos ya conocemos esta historia. Dios le prometió a un hombre pagano que tenía una esposa que para colmo era infértil y que ya era un anciano. Dios le prometió a este hombre de 70 y tantos años que sería papá y que sería padre de muchas gentes, y Abraham pasó a ser Abraham. Dios le cambia el nombre a un nombre que refleja su misión aquí en la tierra, aquel padre de mucha gente. Y de ahí en Abraham Dios estaba formando una gran familia. Dios en Abraham formó un gran pueblo que estaba conformado de muchas familias, y lo cual conocemos nosotros como el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Dios había escogido a este pueblo para morar en medio de ellos y para que ellos sean su pueblo y para que Él sea su Dios. Y la historia continúa. La promesa de Dios a Abraham se cumple. A sus 100 años, finalmente Sara le da un hijo que le pusieron de nombre Isaac. Isaac tuvo 2 gemelos, Jacob y Esaú. Y luego de ahí Jacob tuvo 12 hijos varones que fueron delineando aún más el pueblo de Dios. Ahora en 12 familias, 12 tribus. Y desgraciadamente, a causa del pecado, podemos ver en la historia de las familias de Israel que éstas se dividieron. Las familias de Dios, las tribus de Dios se dividieron, y por un buen tiempo estuvieron enemistadas, estuvieron con rivalidades, y se dividieron en tribus del norte y tribus del sur. Y la familia que Dios había escogido se había dividido, y era un desastre. Ahora, ¿cómo se suponía que Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra por medio de familias tan divididas? ¿Qué familia tomaría conciencia y se volvería a los propósitos de Dios? ¿Quién podría volver a unificar a estas familias rotas y restaurar las relaciones entre ellos y principalmente su relación con Dios? En Génesis 49:8 vemos nosotros una profecía que nos da aliento. Vemos nosotros que uno de los hijos que conformaba una de las tribus de Israel, vemos por ahí una profecía que nos da esperanza
en que nuevamente los pueblos iban a ser juntados. Los pueblos divididos, los pueblos que ya no tenían quien los gobernara, que se habían rebelado contra su Dios, ahora nuevamente eran restaurados. Y vamos a leer qué es lo que dice Génesis 49, del 8 al 11. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Ya, es hasta el versículo 11. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Amén, amén. Y aquí vemos cómo es que Dios le da esta profecía a uno de sus hijos de Jacob, y en especial a Judá, y dice que lo alabarán sus hermanos. Es decir, que sus hermanos, sus parientes estarían congratulados con él, estarían contentos con él, mostrarían aceptación a él, y que los hijos de su padre se inclinarían a ti, es decir, le darían reverencia, alabanza. Vemos en el versículo 9 que se le conoce como cachorro de león, aquel hombre, aquel descendiente de Jacob. Dice que de la presa subiste, hijo mío, y se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Bueno, esto hace referencia a que así como un león, ¿verdad? Ese animal fuerte, conocido como el rey de la selva, así sería este. Está describiendo de una manera ilustrativa cómo sería el reinado de este Judá. Versículo 10, no será quitado el cetro. Aquí habla de un reinado, de un reinado de justicia, de un reinado que es eterno, que es permanente, de alguien quien legisla. Y dice en el versículo 10 al final, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Y eso no nos queda duda de que está hablando acerca de su muerte, cuando derramó Jesús su sangre. Es una profecía de aquel gran padre de familia que traería la restauración del pueblo de Dios, incluyendo a algunos que no eran parte del pueblo, esto es, a los gentiles. Es bien interesante ver cómo es que dentro del plan de salvación, a pesar de que Dios habla de un pueblo escogido, de una nación escogida, de un pueblo diferenciado, de un pueblo al cual Dios le pidió ciertos lineamientos, normativas, para que pudieran diferenciarse de todos los demás pueblos. A pesar de que vemos un pueblo único, vemos también en las Escrituras que también Dios en su misericordia revela desde el Antiguo Testamento que los que no son judíos, es decir, tú y yo, ahí tienes junto a ti a tu familia, nadie de ellos, que yo sepa, desciende de un judío. Nadie de nosotros desciende de un judío, pero creemos en el Dios de los judíos, creemos en el Dios de Israel, en Jehová, y creemos en sus promesas y en sus pactos. Es decir, nosotros hemos venido a creer en un Dios que no era nuestro Dios, que no era a quien nosotros seguíamos. Nosotros estábamos, como dice la Escritura, ajenos a todo esto, ajenos
a la vida de Dios, vivíamos sin esperanza, pero este Dios decide también incluir en su familia a gentiles, a gente del pueblo, a gente que no pertenecía racialmente al pueblo de Israel. Y eso lo dice el profeta Isaías, lo podemos ver en Isaías capítulo 56, versículos 2 al 7. Este es un pasaje muy hermoso, debido a que este pasaje nos muestra claramente en las Escrituras la misericordia de Dios para con el pueblo gentil. Es decir, nos muestra la misericordia de Dios para contigo y para conmigo y para con tu familia. Es decir, en este Isaías 56, ahí estaba Dios hablando de nosotros. Ahí estaba Dios hablando de nosotros que éramos extranjeros. Y vamos a leer del versículo 2 hasta el versículo 7. Dice: bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza y que guarda el día de reposo. Aquí está hablando de este mandamiento que tenían que guardar el sábado, no podían trabajar, hacer labores, todo era centrado en adorar a Jehová. Esto era para los israelitas, para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal, que vive y anda de manera recta. Luego habla de alguien más y dice en el verso 3: y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Los extranjeros, aquellos hombres que no formaban parte del pueblo de Dios, aquellos hombres que no eran parte del pueblo de Dios, pues realmente ellos podían pensar: bueno, yo no soy parte de este pueblo, entonces yo no tengo nada que ver con estas bendiciones. Pero vemos que eso no es así. Aquí Dios le dice al extranjero: no digas eso, no digas que Jehová te apartará. Había también otra gente que eran los eunucos, eran gentes que habían sido castradas, muchos de ellos por cuestiones religiosas, muchos de ellos por cuestiones políticas, sociales, eran castradas. Aquellos que estaban al servicio de reyes y de reinas, pues los padres los castraban y los vendían como esclavos y como sirvientes para que pudieran estar junto a la realeza sin emparentar con ellos. Entonces, estos hombres, habían legislaciones que no les permitían entrar a la congregación. Habían legislaciones que decían: los eunucos, los castrados, los que no tienen su miembro viril, dice la Biblia en Deuteronomio, esos están excluidos. Y por eso Dios aquí da una palabra de aliento, una palabra de esperanza a aquellos excluidos, a aquellos que no formaban parte del pueblo, aquí incluyéndonos a ti y a mí, que no somos judíos. Dice Dios: no digas que eres árbol seco. Verso 4: porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Verso 6: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para qué? Para todos los pueblos. Así lo dice el Señor Jehová. Y así que vemos aquí cómo es que aquí habla de aquellos que fueron alcanzados por la misericordia de Dios, pese a que no eran parte del pueblo de Dios. Y esto solamente fue logrado por aquel descendiente de Judá, aquel que ahora está a la diestra de Dios Padre y que gobierna con cetro de justicia
aquel que es el Mesías, el Cristo, delante del cual se congregarán todos los pueblos, aquel que lavó nuestras manchas con su sangre carmesí. Él es la simiente esperada que Dios había prometido desde antaño, como profetizó el salmista siglos atrás. En el Salmo 45:2 se dice de Él: Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Así que, amados hijos de Dios, hermanos, amados oyentes, teniendo esto en mente, ahora sí podemos regresar a Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 11. Y ahora va a tener un poco más de sentido las palabras del apóstol Pablo cuando le habla a esta iglesia conformada principalmente de gente no judía. Habían judíos, pero en su mayoría eran gentiles. Recordemos que Éfeso, aquella ciudad portuaria, era una ciudad muy profana, era una ciudad que adoraba a dioses, que adoraba a Artemisa en el templo, que seguían un montón de prácticas contrarias a la ley de Dios, y de aquí Dios hace un pueblo, de estas familias de Éfeso. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 11, que por tanto dice: acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Una de las características, uno de los requisitos que Dios, es más, esto fue parte de un pacto. Dios a Abraham le dijo que él debía circuncidarse y que él debía circuncidar a todo varón de su pueblo, porque esto iba a ser señal del pacto entre Dios y ellos. Así que todo niño que nacía al 8º día era circuncidado, y esto significaba que el niño era integrado en la familia del pacto. Aquellos hombres que no se circuncidaban, aquellos extranjeros que no se circuncidaban, aquellos esclavos que no se circuncidaban, no podían formar parte de la congregación, eran cortados de la congregación y mucho menos podían tener parte en la adoración en el templo, en el santuario. Así que Pablo les dice aquí a los efesios, les dice, previamente ya les había dicho cómo es que Dios nos había salvado por gracia. Eso está al comienzo del capítulo 2. Y les dice que Dios los salvó por gracia, por medio de la fe, y como Dios, en el verso 4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, que aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, después de esto, Pablo comienza en el versículo 11 y les dice, por tanto, es decir, ya que Dios nos ha salvado por gracia, ya que Dios nos ha salvado solo por la fe y no por obras, para que nadie se gloríe, y que Dios nos rescató cuando estábamos todavía muertos, por tanto, ustedes deben recordar que ustedes no tenían derecho a todo esto. Ustedes deben recordar que ustedes eran en otro tiempo incircuncisos en cuanto a la señal del pacto. No formaban parte del pueblo de Dios. El versículo 12 dice, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, no tenían a Cristo. Y aquí es importante porque esta palabra Cristo se refiere al Mesías, se refiere al ungido. Es decir, a pesar de que todavía los gentiles, ¿verdad? Durante toda la historia de la redención, los gentiles no formaban parte del pueblo de Dios y mucho menos tenían en mente al Mesías. Mucho menos ellos esperaban a un Mesías o eran invitados a formar parte de esta promesa
de que vendría un Mesías. Estaban alejados, verso 12, continuamos, de la ciudadanía de Israel, es decir, no eran ciudadanos de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y vemos todos los pactos que Dios hizo con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, estos pactos que confirmaban el propósito salvador de Dios para con su pueblo. Y esta gente, tú y yo, que no teníamos la esperanza de un Mesías, de un Cristo, vivíamos también sin esperanza y sin Dios. Y aquí es importante porque cuando dice sin Dios en el mundo, no quería decir que no teníamos otros dioses. Todos antes de venir a Cristo éramos idólatras, teníamos otros dioses, no solamente dioses religiosos como una imagen o una estatua, sino teníamos dioses, nuestro Dios del dinero, nuestro Dios del sexo, nuestro Dios de la promiscuidad, nuestro Dios de los placeres, nuestro Dios de la intelectualidad. Todos teníamos un Dios al cual servíamos y vivíamos, por lo tanto, sin el Dios verdadero. Como dice aquí en el verso 12. Y aquí vemos el pero que cambia todo. Pero ahora, dice, pero ahora, en Cristo Jesús. Y aquí es bien interesante porque ya no solamente dice en Cristo, sino ahora le dice el nombre de Cristo. Ahora ya se identifica quién es el Cristo y se establece que es Jesús, aquel descendiente de David, aquel descendiente de Judá, aquel del cual vemos que habla Jacob cuando profetiza a su hijo Judá, aquel que lavaría en vino sus vestidos, y que ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto quiere decir por la muerte de Jesús. Así que al no estar dentro de la familia del pacto, nosotros estábamos sin Cristo y estábamos sin ningún derecho a recibir estas promesas. Estábamos lejos, dice aquí, y ahora por su sangre hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, veíamos de lejos esas promesas y para nada que podían formar parte de nuestra vida. Y ahora estamos en Cristo y por lo tanto tenemos acceso a todas estas promesas y pactos. Versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, aquí se refiere al pueblo gentil y judío, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y esta pared intermedia, dice un comentarista, alude a un muro en el templo que dividía el atrio de los gentiles de las áreas que solo podían ocupar los judíos. Y Pablo se refirió a ese muro como un símbolo de la separación social, religiosa y espiritual que mantenía separados y excluidos a los gentiles de los judíos. Es decir, en esos tiempos, en los tiempos de la adoración, había un muro, había una pared que le decía a los gentiles, ustedes pueden adorar a Dios, pero nada más hasta aquí de lejitos. De aquí para acá, ya nosotros los que somos los hijos de Dios, ¿no? Los que somos parte del pueblo de Dios. Y eso era algo muy triste, ¿verdad? Porque estaban lejos, literalmente estaban lejos. Así que todas las familias hoy en día, todas las familias necesitan algo más que simplemente una restauración, algo más que una unidad, algo más que deje de haber violencia, ¿verdad? Las familias hoy en día necesitan algo que solamente Cristo nos vino a dar. El verso 14 nos dice que Él es nuestra paz. Primeramente nuestra paz para con Él. Y segundo, nuestra paz
que viene a abolir toda diferencia racial, étnica, como requisito para pertenecer a su familia. Ya no es por medio de la circuncisión, ya no es por medio de guardar toda la Torá o toda la ley, sino que Él ha quitado esa pared intermedia que nos impedía acercarnos al Dios de Israel. Hoy en día existe un grupo, una corriente judaizante, es decir, gente que cree en Cristo, en el Cristo, en Jesús, pero que ahora se están volcando nuevamente a las prácticas judías. Nuevamente están pensando en guardar día de reposo, nuevamente están pensando en reunirse en sinagoga y que ya no es Padre, sino es Abba, y empiezan a mezclar en el culto todo esto que formaba parte del ritual judío a Jehová. Y ellos pierden de vista que Dios ya ha quitado esa pared intermedia. Ellos pierden de vista que Dios no tenía como propósito judaizar todo el mundo. Dios tenía como propósito hacer de todo el mundo un solo pueblo. Y ahora en Cristo Él ha hecho un solo pueblo y es la iglesia de Dios. Y somos los creyentes, los cristianos. Ya no hay que seguir esas prácticas judías, no estamos obligados. Y alguno pudiera decir, bueno, entonces quiere decir que Dios ya invalidó los 10 mandamientos. Definitivamente no. Los 10 mandamientos constituyen la ley moral de Dios. Y todo lo demás de circuncidarse, de lavarse las manos, de los panes que teníamos que poner en el altar y los sacrificios de los animales, todas esas son leyes rituales que ya no se aplican, ya cumplieron con su propósito, demostraron que todas esas cosas y todas esas leyes no pueden y no tienen poder contra los apetitos de la carne. No pudieron hacer del corazón de Israel un corazón renovado, regenerado. Al contrario, muchos se endurecieron más. Así que ahora tenemos un nuevo pacto. El pacto que se da por medio de Jesús, como lo dice en el versículo 16. Y mediante la cruz, Dios reconcilió con Dios a ambos. Aquí estamos hablando de lo mismo, gentiles y judíos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces toda esta gente que dice, estos judaizantes, tienen que volver al original, tienen que volver a como se hacía antes. La Biblia tiene errores en traducción, hay que conocerla en el lenguaje hebreo, hay que saber hebreo, y todas estas cosas pierden de vista esto, pierden de vista que Dios ha matado todas esas enemistades que nos separaban, todas esas diferencias raciales de idioma, para hacernos un solo cuerpo. Dios quiere que tú lo adores en espíritu y en verdad. Ya no importa el lugar, ya no importa cómo estés, cómo portes tu vestimenta cuando vayas a la iglesia. No tienes que tener todas estas vestimentas que usaban los sacerdotes. Ya no. Ya todo eso Cristo mató esas enemistades. Y versículo 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Esta paz Cristo la consiguió por su muerte. Y aquí habla de que este mensaje de la cruz, esas buenas nuevas, ahora son anunciadas a Israel, los que estaban cerca, y a todo gentil, los que estaban lejos. Es decir, nadie se va a salvar por ser parte del pueblo judío. Nadie se va a salvar por ser israelita. Tanto los judíos como los gentiles, ambos necesitan creer en el evangelio de Cristo.
tanto los que estaban cerca como los que estaban lejos, si no creen en Cristo y si no se arrepienten de sus pecados y si no creen en el sacrificio de Jesús, ambos van a perecer en el infierno. Así que a todos se nos es dado este mensaje, a los que estaban cerca, a los que estaban lejos. Y verso 18 dice, porque por medio de Él, por medio de Jesús y de su sacrificio, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esto es muy interesante. Y esto causa gozo en nosotros. Y debe ser causa de regocijo en cada creyente que comprende estas verdades. Y debemos estar orando en este momento. Señor, ábrenos el entendimiento. Ábrenos el entendimiento para alcanzar a comprender estas verdades espirituales. Yo soy parte de una familia terrenal, sí, que probablemente debido al pecado se ha fracturado, ha sido dañada. Pero, Señor, aquí tu palabra me dice que yo tengo entrada a tu presencia, a tu familia, por un mismo espíritu. Dios no ha puesto un espíritu más santo en los judíos que creen que en los gentiles. Todos tenemos el Espíritu Santo de Dios. Dios mora ahora en cada creyente. Y verso 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos parte ahora de la familia de Dios. Probablemente tu familia, lo que tú considerabas como lo más valioso, probablemente tu familia terrenal ha sido muy dañada por el pecado. Tu familia se ha desintegrado y hoy te encuentras viviendo en una familia dividida, en una familia que ya no queda rastro de ser familia. Probablemente tu caso sea más afortunado y tal vez vienes de una familia que aún sigue en un mismo hogar, donde aún los padres siguen casados. Probablemente vienes de una familia creyente y las cosas, pese a todo, no fueron tan malas. No importa cuál sea tu condición, no importa si aún no tienes una familia o un núcleo familiar. La gran bendición, lo que importa aquí, no es la familia de donde vienes o de la descendencia de la cual provienes. Si has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, ahora eres parte de la familia de Dios, de la familia celestial, de la familia de los santos, y ahora tienes muchos hermanos y hermanas, y un solo Padre. Y ese Padre, ese Dios ha prometido estar contigo. Es más, para garantizar su presencia, te ha dejado al Espíritu Santo que vive dentro de ti. Versos 18 y 19 nos dicen que tanto gentiles como judíos llegamos a Dios por medio de su Espíritu. Hemos sido sellados por el Espíritu y le pertenecemos a Dios y Él nos pertenece a nosotros. Él es nuestro Padre. Jesucristo fue criticado duramente por los fariseos y judíos de su tiempo porque Él dijo que Dios era su Padre. Si ustedes ven durante toda la historia del Antiguo Testamento, a Dios le dicen Señor, le dicen Dios, pero nadie se había atrevido a decirle Padre. Y es a través de Cristo que nosotros le podemos decir Padre a Dios. El libro de Juan capítulo 1 dice que a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Él les ha dado potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Y si somos llamados hijos de Dios, quiere decir que Dios es nuestro Padre, que Dios es nuestro papá. Y Él nos cuida, y Él nos protege, y Él está con nosotros. Ya no somos extranjeros, ya no somos
huérfanos, tenemos una familia, tenemos un padre y tenemos hermanos mayores, hermanos jóvenes, hermanos casados, hermanos solteros. Somos una misma familia. Y ahora quiero decirte algo que es importante. Así como Dios, cuando trae el evangelio a una familia y Dios permite que esa familia sea restaurada y sea edificada, y probablemente aún Dios lo vaya a hacer en tu vida, probablemente Dios aún vaya a restaurar tu familia. Tú puedes tener esperanza en esas promesas que Dios da de restauración. O probablemente te des cuenta de que tu familia, a lo mejor tu padre y tu madre nunca se restaure, pero tú tienes la gran oportunidad de emprender y de formar una nueva familia y de formar una familia que honre a Dios, una familia que esté cercana a Dios. Y esa es una labor muy, muy ardua para todos los jóvenes que hoy estamos solteros. Tal vez tú me puedes decir, bueno, yo vengo de una familia deshecha, vengo de una familia donde no estuvo papá, no estuvo mamá, habían pleitos. Bueno, tú tienes ahora las promesas del Padre, eres parte de la familia de Dios y ahora Dios te da la gran oportunidad de tener sus promesas, de tener sus pactos, de tener sus mandamientos y su Espíritu Santo dentro de ti para que tú puedas formar una familia que honre a Dios. Y además quiero darte otra noticia. Allí en el cielo, en la presencia de Dios, no habrán ya más familias. Dice la Escritura que ya no habrá casamientos. Es decir, todos seremos hermanos, hijos de un solo Padre, adorando a un solo Dios, adorando a nuestro Dios. Así que la familia no es el fin de todo la creación. La familia es solamente ese pequeño cielo, esa pequeña sombra de lo que viene a ser la familia de Dios y esa pequeña ilustración de lo que viene a ser Cristo como el esposo y la iglesia como la novia desposada, como la esposa. Así que esto es una buena noticia. Si tu familia a lo mejor no fue lo ideal, quiero decirte que tendrás una familia. Y si tú eres cristiano, tienes una familia, que esa familia es una familia de Dios, es santa. Aquí Dios la llama como santa y la llama que es miembro de una familia. Por tanto, dice la Escritura aquí en el versículo 20, el propósito de Dios sí es restaurar la familia, tu familia. Pero fíjate, hay algo bien interesante aquí. La familia ahora a la cual perteneces, la familia en la fe espiritual, Dios te manda y Dios te dice aquí en este pasaje, verso 20, que debes crecer, que debes ser edificado y debes crecer en el fundamento de los apóstoles y de los apóstoles y profetas. ¿Qué quiere decir esto? Explíquenme esto. Esto quiere decir que Dios ahora, que tú eres miembro de la familia de Dios, te dice, no puedes quedarte estancado. No puedes quedarte siendo un bebé espiritualmente. Has venido a nacer en esta familia y no puedes quedarte siendo un bebé. Tienes que crecer. Tienes que ser edificado. ¿Pero cómo? ¿Quién? Bueno, por medio de la enseñanza que Dios dejó por medio de Jesús a los apóstoles y que el Padre también dio por medio de los profetas. La palabra de Dios, la cual tienes ahora frente a tus ojos, esa es la manera en la cual tú vas a ser edificado. Y quiero decirte que esa edificación no se va a llevar a cabo solo. No vas a llevar a cabo este crecimiento solo. Verso 21, en quien todo el edificio, todo el cuerpo de creyentes, bien coordinado. ¿Ves? Aquí habla de una coordinación. No puedes crecer en la familia de Dios si no estás siendo edificado en la familia de Dios. Dice el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Si tú estás ajeno a la familia de Dios, si tú estás ajeno
a la iglesia a la cual Dios te ha puesto, es bien claro que no vas a poder crecer para ser un templo santo en el Señor. Uno debe edificarse en las enseñanzas de Dios, de Cristo, y esto va a producir un crecimiento para que juntos, como templos individuales, lleguemos a ser un solo templo santo en el Señor como iglesia. Verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios el Espíritu. Así que con esto concluimos. Dios quiere ahora que tú crezcas. Tú que ahora formas parte de la familia de Dios, Dios quiere que la familia crezca sólida en Cristo, que es el fundamento. Y es tu deber como miembro de la familia de Dios crecer, alimentarte y edificar tu vida sobre esa piedra angular. Y así como un edificio va siendo levantado y se erige, así también cada uno de nosotros debe, esto es imperativo, debe ir creciendo para que podamos ser ese templo santo en el que el Señor mora, pues somos morada de su Espíritu. Amén. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos tantas gracias, Señor, porque nos revelas en ella que ahora nosotros en Cristo somos parte de esta familia, una familia inmensa de muchos creyentes, de muchos, Señor, que así como todos nosotros, Señor, estaban perdidos, estaban sin Dios, sin esperanza en este mundo, andaban por ahí, Señor, vagando en la vanidad de su mente, andaban siguiendo los deseos de su carne, Señor, no querían nada contigo. Pero ahora, Señor, que tus buenas nuevas nos han sido anunciadas, que hemos creído en el sacrificio de Jesús, Señor, y que ahora, Señor, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Dios, vemos en tu palabra que nos dice esta gran noticia: somos parte de una gran familia y tenemos muchos hermanos y tenemos, mi Dios, la responsabilidad de crecer, de ayudarnos, de crecer coordinadamente, de crecer, Señor, para hacer ese templo santo. Te pido que nos ayudes como iglesia, Señor, y en estos tiempos que hemos estado separados, que no dejemos de estar, Señor, en unión y en común unión, Señor. Que no dejemos y que no permitamos que esta distancia nos haga perder la comunión, nos haga perder, mi Dios, el interés que nos procuremos, Señor. Gracias, Padre, porque, mi Dios, nos das promesas preciosísimas. Y gracias, Señor, porque es solamente tu evangelio que tiene el poder de transformar también nuestras familias terrenales. Oro por cada una de nuestras familias aquí en la tierra. Muchas de ellas, Señor, fracturadas, heridas por el pecado. Muchas de ellas, Señor, han sido divididas terriblemente. Padre, pero hay una esperanza en tu evangelio. Hay una esperanza en ti, Señor, que tú puedes, Dios, restaurar nuestras familias. Y tú nos das, Señor, ahora las herramientas. Nos das ahora, Señor, la sabiduría para que por tu gracia podamos tener la firme esperanza de que ahora edificaremos hogares y familias sobre la roca. Gracias, Señor, te doy por medio de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Y vamos a continuar. Vamos a agradecer a Dios ahora a través de este canto titulado Todo lo pagó. Recordaremos aquí lo que Cristo hizo en la cruz. Dice la estrofa número 2, dice: siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión, rechazaba yo su gracia y él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de él, y cuando en él yo esté completo, para siempre cantaré
Vamos a cantar a Dios este hermoso canto. Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión, rechazaba yo su gracia y Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Él. Y cuando en Él yo esté completo, para siempre cantaré, para siempre cantaré. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, el Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. De mis manchas alabado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Jesucristo es mi deleite, grande gozo tengo en Él. Nada más me satisface, Cristo mi tesoro es, Cristo mi tesoro es. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, el Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. De mis manchas alabado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Todo lo pagó quien por mí murió, y mis manchas se lavó con sangre carmesí, con sangre
Amén. Él mis manchas ha lavado con su sangre carmesí. Y damos gracias a Dios porque de esta manera hemos llegado al término de nuestra reunión en familia, de nuestra adoración en familia que hemos venido haciendo ya en el transcurso de esta cuarentena, procurando así, hermanos, no perder la comunión con la palabra de Dios. Jamás es lo mismo, jamás es igual que ir a la iglesia. He escuchado a algunos hermanos, algunos jóvenes que han expresado su tristeza al no vernos en la congregación, y de verdad que también eso demuestra que ya somos una familia, que nos amamos, que nos queremos y que extrañamos estar ahí juntos cada domingo, ¿no? Al parecer es solamente 2 horas de nuestro tiempo en domingo, pero sí eso marca una gran diferencia. Por eso yo les animo y les invito a todos a que puedan tomarse un tiempo en el transcurso de su semana para poder orar por cada uno de sus hermanos. Nuestra congregación se caracteriza por ser pequeña, así que podemos dedicar 1 o 2 horas de nuestro tiempo para orar por cada uno de ellos y sus necesidades. Y también, ¿por qué no llamarnos, comunicarnos entre nosotros, procurar que estemos bien y que estemos suplidos en todo? Así que vamos a concluir. Quisiera también poder concluir con una oración especial en favor de Francisco Ramón Méndez. Algunos de ustedes lo conocen. Yo creo que la mayoría conoce a Chico, un joven del albergue Shekinah, quien iba a nuestra congregación. Él se encuentra ahora ya muy delicado de salud. Sus riñones ya desde hace un tiempo no le funcionan. Y aunado a una enfermedad que él tiene, lupus, pues su estado de salud se ha deteriorado cada vez más. Yo les pido que oremos mucho por él. Él conoce al Señor Jesucristo. Él ha oído el Evangelio. Y oremos para que él pueda seguir firme en las promesas que Dios le ha dado, para que Dios tenga misericordia de él, de su cuerpo, de su alma. Y pues la gran bendición que tenemos nosotros, que creemos en un Dios vivo, es que sabemos que cuando morimos no vamos a permanecer muertos, sino que cuando morimos es entonces cuando comienza nuestra vida con Cristo de manera plena. Amén. Así que vamos a pedir por Chico y también concluimos con la oración final. Padre que estás en los cielos, ahora sí, mi Dios, teniendo esta enseñanza en nuestro corazón, te decimos Padre, nuestro Padre. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre, por nunca abandonarnos, Señor, por siempre cuidarnos. Con tus manos delicadas nos alimentaste. Dice tu palabra que tú nos formaste en el vientre de nuestra madre. Tú nos entretejiste en el vientre de nuestra madre. Tú, mi Dios, ya nos conocías aún antes de haber sido concebidos, Dios. Y por tanto, Señor, te rogamos, Padre, que podamos permanecer en tus promesas, que podamos permanecer confiados en tus promesas. Y en especial te pido mucho por Francisco, este joven, Señor, que está enfermo, Padre, y que te cree, Dios, y que ha recibido tus promesas. Te suplicamos, Dios, que tú le concedas, mi Dios, la fe para seguir confiando en ellas, Dios. Porque sabemos que no es por obra, sino es por fe. Y te rogamos, Padre, que Él procure, Señor, estar a cuentas con los suyos. Y principalmente contigo, Señor. Ya no hay ninguna barrera que nos separe de ti. Por tanto, Dios, te suplico que Francisco, Señor, acuda ante el trono de la gracia a pedir misericordia. Te pido que no se olvide, Padre, que tú lo has hecho un hijo tuyo y que tú no lo abandonas, Señor, ni aún en su lecho de enfermedad. Ten misericordia de él, Señor. Tú puedes sanarlo. Tú puedes, Señor, quitar la enfermedad que él tiene. Eres todopoderoso, Señor. Y si en tus propósitos divinos está
Señor, concédele salud, prolóngale sus días, Señor. ¿Qué hay difícil para ti? Dice tu palabra. Nada es difícil para ti. Mas, Señor, nosotros lo encomendamos a ti, rogando que se haga tu voluntad y que tengas misericordia de él, de su hijo, de su hermana y de su papá, Señor. Ayúdalos, Padre. Bendigo también a Concho, otro chico, otro hermano que también tiene problemas ahí de salud y que vive también en el albergue. A todos los que ahí viven, Padre, bendícelos, Señor. Y concluimos este tiempo, Dios, agradeciéndote por habernos permitido cantarte, por habernos permitido, Señor, entonar estos cantos hacia ti y por habernos permitido leer tu palabra y ser instruidos por medio de ella. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Agradezco nuevamente a todos quienes prestaron su tiempo para escuchar esta transmisión en vivo. Seguimos en comunicación, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos, o mejor dicho, nos estamos escuchando, primeramente Dios, el próximo viernes a las 8 de la noche. Estamos despedidos. Que tengan buen provecho. Grande amor, no existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo, mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, su libre gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, Fiel amor, no deja ir mi corazón, y mis pecados ya olvido. ¿Quién me puede separar? Fuerte amor, como montes a mi alrededor, rodeándome seguro estoy. ¿Quién me puede conmover? Mi nombre cargo hasta el madero, y mi amor hasta el final. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, su libre gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir en una cruz, y a todo aquel que cree en su nombre la vida eterna le dará, no morirá. En esto conocemos el amor que Él dio su vida por nosotros.
soy.